Mi Visión Radio, música que edifica tu vida, palabra de Dios y mucho más. Mi Visión Radio. Sintonízanos a través de la web www.mivisionradio.com. Todo mi respirar, te alabo con cada paso que doy, con todo lo que yo soy, te alabo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. Es una alegría para mí, como siempre, compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Siempre decimos que una palabra que salga de la boca de Dios puede transformar la vida de cualquier ser humano. En esta ocasión deseo compartir con ustedes un tema un poco controversial para cualquiera que nos pueda estar escuchando, y es acerca de los diezmos y las ofrendas. Quisiera en esta ocasión no dar una enseñanza sobre qué es, porque yo creo que muchos de ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de ofrendas, cuando hablo de diezmos. Estamos hablando de la parte económica o la responsabilidad económica que los creyentes tenemos para con Dios y para con nuestra iglesia local. Quizás me pueda estar escuchando alguna persona que no es parte de la comunidad cristiana, vamos a decirlo de esta manera, y que también pueda estar interesada en qué es lo que se dice o qué es lo que se nos enseña acerca de este tema, o que nos enseña la palabra acerca de este tema del dinero o nuestra responsabilidad, como decía antes, económica dentro de la iglesia. Así es que en este día voy a tratar más bien de hablar un poco acerca de cuál fue mi experiencia con este tema, acerca de los diezmos, de las ofrendas, y quisiera no hacerlo como una enseñanza, porque no le voy a enseñar a usted qué es o qué significa, sino que más bien cómo es que podemos ejercer esta responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Así es que si usted no había escuchado sobre los diezmos o las ofrendas o cómo es que esto se lleva a cabo, pues para usted sí va a ser una enseñanza, va a ser un aprendizaje, pero quizás para aquellos que ya conocen la palabra y llevan algún tiempo ejerciendo esta responsabilidad, entonces solamente quizás se van a quedar con lo que es ha sido mi experiencia, van a tener ese conocimiento. Quiero empezar por leer un versículo acerca de este tema que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es un versículo que me parece muy bonito, me parece muy necesario conocer antes de que nosotros podamos ejercer esta responsabilidad como hijos de Dios, y se encuentra en 2 de Corintios en el capítulo número 9 y en el versículo número 7. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero iniciar diciendo o dándoles a conocer que no fui nacida en el Evangelio. Mis padres han practicado otra religión, y es la religión tradicional. Así es que desde pequeña fui instruida en la iglesia católica y muchas cosas aprendí desde entonces. Específicamente voy a hablar de este tema. Mis abuelos, por parte de mi papá, fueron personas que me instruyeron, que me enseñaron, y que de alguna u otra manera fue de quien más recibí la influencia acerca de la religión. Así es que ellos eran personas, mi abuela aún vive, así es que personas muy entregadas a la iglesia, muy entregadas y muy participativas dentro de las actividades de la iglesia. No eran personas que solamente iban y venían, sino que eran personas que tenían una responsabilidad. En mucho mayor grado, mi abuela, ella estaba involucrada totalmente en las actividades dentro de la iglesia. Así es de que de ellos recibí mucha influencia en cuanto a la religión.
Con respecto al tema del dinero o de las ofrendas, quiero decirles que yo recuerdo desde muy pequeñita, quizás, bueno, no sé, pero muy, muy pequeñita, yo iba con ellos a la iglesia y me recuerdo que mi abuelito, cuando se llegaba el momento de la ofrenda o ese momento de dar, mi abuelito se acercaba a mí y él lo que hacía es que me daba un billete para ponerlo en el ofrendero. En ese momento yo le llamaba limosnas porque realmente se llamaba de esa manera, o se llama quizás, no lo puedo asegurar ya ahorita si ha cambiado el nombre, pero se llamaban las limosnas, ¿verdad? Así que para la limosna mi abuelo me daba un billete y yo siempre veía que él daba un billete también grande, ¿verdad? Cuando se llegaba este momento. Me parece muy curioso también de que nunca escuché un tipo de motivación antes de que se recogieran las limosnas en la iglesia tradicional donde yo iba, ¿verdad? Nunca. Siempre había primero como un pequeño canto o un coro antes de ese momento y ya todo el mundo sabía qué era lo que seguía, que venía ya el momento de recoger las limosnas. Así es que, bueno, pasaba el ofrendero, las personas que recogían la ofrenda y entonces ya uno pues ponía ahí lo que tenía. Yo en mi caso pues lo que me daba mi abuelo. Así es de que nunca vi o nunca escuché de por qué teníamos de quedar o de por qué sí, por qué no, ni cuánto, ni nada. Fue algo que nunca lo supe. Después con el tiempo me di cuenta también que cuando se llegaban los momentos como o el tiempo como de Navidad, más o menos fue cuando yo lo miré, se daba de parte de la iglesia, se les daba a las personas un tipo como un cartoncito, un cartelito, no sé cómo decirlo, donde ahí se iba poniendo lo que se llamaba como un diezmo. O sea, fue yo creo que la primera vez que yo escuché algo acerca del diezmo, ¿verdad? Y porque se lo pregunté a mi abuela que sí que era. Ella lo tenía ahí en la puerta y como que ella iba poniendo unas monedas porque era solamente como para monedas y decía que tenía que poner tantas monedas como de 10 pesos en aquel tiempo. Esas monedas eran grandes para aquellos que las hayan conocido. Y entonces ella las ponía ahí y me decía es que es el diezmo como del fin de año. De esta manera yo me di cuenta de muchas otras formas en que mis abuelos también daban o ofrendaban a la iglesia, no solamente económicamente, sino que de muchas otras formas, incluso aún con su servicio lo hacían, ¿verdad? Y siempre lo hacían pues con mucha alegría. Yo siempre los vi contentos y mi abuelo fue alguien que era pues dadivoso. Yo lo puedo reconocer de esa manera, como alguien dadivoso, no alguien que molesto daba las cosas para la iglesia, sino que alguien que le gustaba hacerlo. Igual de la misma manera mi abuelita. Así es que esta fue la primera experiencia que yo tuve en cuanto a darle a Dios, a lo que esto pudiera significar, voy a decirlo. Cuando llegué a los pies de Cristo, o mejor dicho, cuando Él me rescató, cuando Él me encontró y me trajo hacia Él, me atrajo hacia Él, en ese tiempo pues experimenté de una manera diferente esto de ofrendar o de diezmar. Primero que todo quiero hacer énfasis en que para aquel que no sepa, el diezmo se dice pues diezmo porque es el dar a Dios o regresar a Dios la 10ª parte de todo lo que tú obtienes o de lo que Él mismo te provee. Así es que cada tanto tiempo o cada vez que tú recibes tu dinero, quizás de tu trabajo o de alguna otra manera, pues se aparta el 10% de esa cantidad y es algo que se da a Dios. ¿En qué momento? Bueno, en el momento en que tú lo obtengas, ¿verdad? Si tú ayer no sé, obtuviste 100 pesos, $100, entonces llevarías el 10% de esa cantidad a la iglesia, pues próximamente cuando vayas, ¿verdad? Y las ofrendas es algo voluntario, no es especificado la cantidad que debes de dar, sino que es algo voluntario que tú das, la cantidad que tú deseas dar,
lo puedes dar también. ¿En qué momento? Bueno, en cualquier momento en que tú lo puedas hacer, lo deseas hacer y que puedas estar en la iglesia participando, ¿verdad? Del culto, del servicio. Así es de que cuando yo llego a la iglesia cristiana, quiero hablar de la primera vez que yo vi algo o que experimenté el estar ahí. Recuerdo que había un hombre a un lado mío, había un señor ahí a un lado mío, y cuando se llegó pues el momento obviamente del ofrendar, pues él empezó a hacer como un cheque. Yo vi que estaba haciendo un cheque y yo miré y vi una cantidad grande y yo dije, wow, dije yo, ¿cómo dan dinero estas personas? Quizás tienen pues mucho dinero. Y yo miré el cheque que él estaba haciendo y puso el cheque pues en el ofrendero. Ese fue la primera vez que yo vi que alguien estaba dando algo dentro de la iglesia cristiana, estoy hablando. Mis siguientes experiencias algunas fueron hasta graciosas. Hoy me puedo reír y puedo decir, ay Señor, de qué manera actué, pero actué quizás en ignorancia o con inocencia. Y quiero hablarles porque recuerdo una experiencia que tuve. Primero quiero decir que en la iglesia donde yo nací, en México, esta cuestión de recoger las ofrendas, los diezmos, era algo tan sencillo. Era parte del servicio, pero era algo muy sencillo. Yo nunca escuché ahí algo como un tipo de motivación a que tenemos que dar como una obligación. Yo nunca escuché como una reprensión. Nunca me sentí asustada o atemorizada de tener que dar. Siempre fue algo que nació de mí, o sea, de manera consciente, pero también era algo sencillo. Era parte, no era algo obligado. En ningún momento yo me sentí como obligada a tener que dar, sino que fue algo tan parte. Igual como fui creciendo en otras áreas, crecí también en esta área del dar. Quizás no se me hizo muy difícil hacerlo o despegarme del dinero, porque no me considero una persona que tenga apego al dinero. Nunca he ido detrás del dinero, o será quizás porque he tenido, gracias a Dios, lo que necesito desde siempre hasta el día de hoy, gracias al Señor, pero soy alguien despegada realmente del dinero. Entonces esta cuestión, aparte de que pues yo ya había experimentado, o de una manera a lo mejor incorrecta o de la manera equivocada, como haya sido, pero yo había experimentado ya eso de darle a Dios, de que tenemos que darle a Dios, pues por mis abuelos. Pero cuando yo llegué, recuerdo, a la iglesia cristiana, cuando empecé a escuchar esto de los diezmos, de las ofrendas, yo no sabía cómo se organizaba esto. Yo veía que algunas personas hacían una línea con una hermana que era ya después, claro que aprendí, era la contadora de ahí. Algunos hacían una línea y daban dinero, y otros más pues daban dinero aquí en el ofrendero que iba pasando por las filas. Pero los primeros días yo no tenía idea ni de por qué aquellos, ni de por qué eso, o sea, no tenía mucha idea. Así es de que tampoco no tuve como una enseñanza específica, nadie me dijo específicamente, o nunca escuché una predicación específicamente sobre este tema, o hoy se va a hablar de diezmos y ofrendas, y esto es así, se debe de hacer así. No, nunca lo escuché, sino que esto fue parte del crecimiento también, y fue una obra que también yo creo le atribuyo al Espíritu Santo, de que Él haya trabajado conmigo, ¿verdad? De esta manera, Él mismo. Así es de que yo recuerdo que cuando ya una vez el pastor habló así como en una predicación, habló acerca de, dijo algo así muy, muy rapidito sobre el diezmo, que el diezmo era el 10% de lo que Dios nos daba, o de lo que obteníamos si trabajábamos, por ejemplo, el 10% también. Bueno, pues entonces yo ya aprendí, yo dije, ok, entonces esto es lo que debo de traer. Yo me acuerdo que en ese tiempo fui muy radical cuando conocí al Señor, y fui radical también en este tema. No voy a olvidar de que siempre que me pagaban, mi jefa me pagaba en ese tiempo con efectivo, y yo le decía que por favor me diera
cambio, o sea, que me diera billetes pequeños o monedas. ¿Por qué? Porque yo quería tomar el diezmo literalmente de lo primero que yo recibía. O sea, no me gustaba tener que yo comprar algo y después tener que tomar cambio de ahí, hacer cambio o tener billetes más pequeños o monedas más pequeñas para poder dar mi diezmo, sino que yo quería literalmente que eso que me daba mi jefa, de ahí fuera lo primero que yo sacaba. Entonces yo lo hacía de esa manera, le pedí que por favor siempre me diera tal cantidad, que era la cantidad, pues el 10%, que me lo diera en efectivo. Y sí, ella lo hacía, ella no preguntó por qué, ni mucho menos, pero ella lo hacía así. Entonces yo lo que hacía era dividir, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, esto es mi diezmo, esto es mi ofrenda, aparte, ¿verdad? Y yo decía, bueno, esto es lo que voy a necesitar para transportarme a la iglesia, y entonces sí, ya ponía todos mis otros gastos, renta, luz, agua, todo lo que iba a necesitar. Fui radical en ese tema también, fui radical totalmente cuando Cristo me alcanzó, pero en este tema también lo fui. Entonces yo ya aprendí. Así que cuando me tocó la primera vez, yo iba contenta porque agarré mi ofrenda. Dije, ok, esto para la ofrenda y esto va a ser el diezmo. Era la primera vez que yo iba a ir a dar mi diezmo y ya sabía yo cuánto era y todo. Bueno, iba contenta. Y recuerdo de que había una línea, fue más o menos como en ese tiempo de diciembre, cuando se dan los aguinaldos. Si alguien sabe a qué me refiero, pues bueno, cuando se reciben los aguinaldos de fin de año. Y yo recuerdo que estaba haciendo línea detrás de un hermano, y este hermano tenía un trabajo, muy buen trabajo, trabajaba en una institución gubernamental, estaba ahí, y yo recuerdo que estaba yo detrás. Entonces cuando él dio su cantidad, o sea, era como les digo yo, era tan sencillo que las personas llegaban ahí y daban lo que iban a dar, o sea, decían cuánto iban a dar. Entonces recuerdo que desde ese momento este hermano dijo cuánto iba a dar, y yo estaba detrás y yo escuché la cantidad que él iba a dar. Entonces yo me sentí muy mal. Yo dije yo, pero él va a dar tanto, o sea, él estaba hablando de una cantidad alta, muy alta, y yo dije, yo voy a dar esto, y me dio tanta vergüenza, sentí tanta vergüenza, me sentí muy mal, que yo me salí de la fila y no di mi ofrenda, o sea, no di mi diezmo, perdón. Entonces yo me lo llevé a mi casa, me salí de la fila así y me lo llevé a mi casa. Entonces yo dije, tengo que hacer algo para que pues nadie se dé cuenta de cuánto yo voy a dar, porque me da mucha pena, o sea, me daba pena con la hermana, o sea, reportar ahí, ¿verdad? Mi diezmo, y me daba pena. Así es de que lo que yo hice es de que fui a mi casa, hice un sobrecito, recuerdo que le puse una imagen enfrente, puse mi nombre, puse mis diezmos para el Señor, y yo puse unas manitas, eran 2 manitas, y en medio de las manitas había una flor amarilla, y es una imagen que está ahí, usted la puede encontrar donde quiera por internet, pero están así las 2 manitas, y yo la puse la imagen ahí. Entonces hice mi sobre y dentro pues metí mi diezmo junto con el diezmo ya de la próxima quincena. Así es de que cuando yo ya fui, yo no dije nada, solamente di mi sobre, y pues yo ya, ahí está mi sobre y listo. Entonces esa fue mi experiencia. Después ya el pastor en otro momento habló así muy esporádicamente, voy a decirlo, dentro de una predicación, y dijo de que nosotros no teníamos que avergonzarnos de ninguna manera de dar más o dar menos, o sentirnos con compromiso de dar más o menos en cuanto a los diezmos, porque eso era algo que dábamos de acuerdo a lo que Dios nos daba, o sea, de modo que Él nos prosperaba. Era una manera, era una cantidad que al final, como si Él mismo estableciera, ¿verdad? Él me da mucho, pues voy a dar una gran cantidad, pues Él me da poco, pues voy a dar también una menor cantidad. Entonces eso me hizo descansar. Yo dije, Señor, esto es lo que tú me das, y pues esto es lo que yo te voy a dar. Cuando tú me des más, pues yo te voy a dar más. Algún momento tú me vas a permitir dar más. Y así fue como yo experimenté esta cuestión del dar. Me encanta, y quiero volver a leer este versículo, porque dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Para usted que me está escuchando, quiero decirle de que no hay una mejor manera de dar, sino que con alegría.
Cuando nosotros damos con alegría, cuando nosotros nos despegamos del dinero, cuando no hay amor hacia el dinero, pienso que hay satisfacción en nosotros y hay satisfacción también en el corazón de nuestro Padre, porque no hay algo obligado. Yo he escuchado muchos tipos de motivaciones en el momento de la ofrenda y para mí es tan doloroso escuchar algunas veces, o bueno, no en este momento, pero en otro momento yo lo escuché. A veces motivaciones y escuchar hermanos que decían, si usted no le da el diezmo al Señor, el diablo se lo va a robar y a usted le va a pasar un accidente y usted va a tener que dar ese dinero o una enfermedad, su hijo se le va a enfermar y yo me sentía tan mal porque yo decía, si alguien no da, o sea, alguien puede dar, o sea, aún con este tipo de motivación, sentirse asustada y dar, pero yo digo, ¿será que eso es lo que desea el Señor? ¿Será que Él desea que demos con esa angustia en el corazón de que tengo que dar porque no vaya a ser que mi hijo se enferme, porque no vaya a ser que Satanás me lo robe de otra manera? O sea, tenemos que llegar a ese grado. Yo creo que como hijos de Dios, esto es parte fundamental también de nuestra vida cristiana. Es algo que debe de obrar Dios también en nuestro corazón y que no podemos hacerlo asustados, no podemos hacerlos tampoco con engaño, ¿verdad? No podemos sentirnos presionados a tener que dar, sino que esto es parte también del crecimiento, es parte también de que nosotros vayamos cambiando poco a poco. No podemos venir y exigirle el dinero a otras personas. ¿Sabe por qué? Porque a mí me parece muy curioso cómo es que hay una motivación para tener que dar ofrenda y diezmo, porque hay un versículo y dice la palabra del Señor, y entonces hay todo esto para motivar a que las personas den sus diezmos y ofrendas, pero es bien curioso que no hacen tanto énfasis algunas personas en la importancia de tener que orar, en la importancia de tener que leer la palabra. Entonces yo, cuando sucede eso, cuando veo esa desigualdad, digo yo, bueno, tanto hay empeño en hacer que las personas ofrenden, pero hay tan poco empeño en hacer que ellos se relacionen con Dios. Y yo siempre he pensado esto, y no creo estar equivocada, pero si a las personas se les enseñara o se les motivara con tanto empeño, con tanto énfasis a orar, a tener comunión con su Padre, al estar con el Espíritu Santo, a leer la palabra, ¿saben algo? Esas personas no tendrían que motivar para que sus miembros o para que las personas en su congregación den sus diezmos y ofrendas. No lo tendrían que dar. ¿Por qué? Porque partirían de un amor. Sería algo voluntario que se hace por amor. Como les digo, yo en ningún momento recibí una enseñanza. Yo ni sabía qué era diezmo, qué era ofrenda, cuál era la diferencia. Ni sabía qué sí, qué no. No sabía absolutamente nada. Pero ¿saben? Yo tenía el deseo de hacer la voluntad de mi Padre. Yo sabía que era algo que Dios hablaba en su palabra y yo quería hacerlo. Pero ¿saben de dónde partía ese deseo de hacerlo o de cumplir con esta responsabilidad que como creyente, como hija tengo? Partía en aquel momento también del amor que yo le tenía, o le tengo, mejor dicho, a Jesucristo. Desde ahí es que parte. No es algo que podamos separar. Yo sé que a muchas personas les cuesta esto del dar. De manera personal, algunas personas a mí, hermanas, se acercaban y me decían, hermana, es que no tengo, yo quisiera dar, pero no tengo. Mire, me hace falta para pagar la renta, me hace falta para tener la comida completa. Y es bien difícil. Algunas personas podrían decir, bueno, pues dele al Señor. O no tengo trabajo, hermana, ¿de dónde voy a dar? Pues no tiene que dar, o sea, no tiene trabajo. Dios no le ha proveído un trabajo, ¿y de dónde usted va a dar? Esto es así. Ahora,
yo sé que al decir esto algunas personas podrían decir, ya ven, no tenemos todos que dar. No, eso es una responsabilidad, es nuestra responsabilidad, porque dejando de lado lo espiritual, vamos a quitar lo espiritual totalmente de este tema, y tenemos que ser como personas conscientes. Yo pienso, cuando usted va a ir a un lugar, vamos a suponer, usted va al cine, usted va a estar ahí, pero usted no está pagando solo por la película, ¿verdad? Usted está también viendo las instalaciones, usted está viendo que hay buen clima, usted está viendo que hay un lugar rico para sentarse. Usted entonces se da cuenta de que solamente no está pagando solamente por la película, por la exhibición de la película, sino por todo lo que está a su alrededor también. Y somos conscientes de eso. Entonces, en la iglesia realmente no pagamos por ir a recibir una enseñanza, pero sí tenemos que darnos cuenta a nuestro alrededor de que hay instalaciones también para que nosotros estemos cómodos. O sea, en algunos lugares yo sé que quizás usted diga, no, en mi iglesia no hay. Bueno, pues quizás no hay porque no hay la suficiente respuesta como para que pueda haber, ¿verdad? No hay el suficiente interés en sus miembros de que pueda haber un lugar rico, un lugar cómodo. Quizás no quieren dar económicamente, y pues tampoco de dónde el pastor también de usted va a sacar los recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes también. Debemos de saber de que el diezmo, la ofrenda, pues se va a invertir en algo pues para el beneficio también de todos como iglesia. Ahora sí, yo sé que usted dirá, ¿y qué de aquellas personas que no lo hacen así? Bueno, también nosotros tenemos que ser responsables y saber dónde invertimos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Obviamente yo sería muy irresponsable si yo supiera de que alguien está haciendo uso indebido del dinero que estoy dando en nombre de Dios, porque realmente no se lo damos a Dios, así no viene Dios directamente, agarra el dinero, no, este dinero se queda aquí en la tierra, al final se queda todo esto aquí, pero cuando uno ve que todo se invierte en beneficio de la misma congregación, que todo se invierte en beneficio de la obra de Dios y sin malgastar el dinero, o sea, haciendo uso correcto, de manera responsable de estos recursos, entonces uno pues lo da con plena seguridad, con plena satisfacción. Pero si usted también dice, bueno, yo estoy viendo aquí cosas irregulares, no sé, por allá hay algo irregular, yo veo que aquí el dinero, pues no sé, la iglesia se está cayendo, el techo ya está mal, no tenemos aire acondicionado, pero vemos que, no sé, nuestro líder está adquiriendo casas, carros, negocios. Entonces, bueno, entonces sí, ahí es como que un poquito de pensarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que entonces nosotros estemos también participando de, a lo mejor, el amor al dinero que pueda tener su líder religioso, ¿verdad? Quizás nosotros estamos fomentándole también, es como esto, pienso yo, como los vicios, ¿verdad? Usted le da dinero a un alcohólico, pues le está fomentando el vicio. Usted le da dinero a un drogadicto, pues le está fomentando el vicio, sabiendo que lo va a utilizar para eso. Entonces, de esta manera también, digo yo, si a alguien le gusta mucho el dinero y vemos que el dinero pues no se mira aquí, no hay donde se ve, o quizás usted no tiene derecho de decir, bueno, ¿y a dónde se fue el dinero? Todo el dinero que en este tiempo hemos dado, en este mes, en este año, ¿y qué pasó? ¿Cuáles fueron las obras? Si no hay eso también, esa libertad, vamos a decir, que usted pueda tener, pues entonces usted nada más es como un visitante, usted nada más es como un cliente en la iglesia, pero no es miembro, o sea, no está compartiendo lo que pasa dentro de la iglesia, de la comunidad cristiana. Así es que hay que tener también cuidado, hay que pedirle también sabiduría al Señor, porque no vaya a ser que también uno esté siendo partícipe pues de los pecados ajenos, como dice la palabra. Así es de que Dios da sabiduría. Yo creo que en el corazón de cada uno de los que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador está el Espíritu Santo también, y por tanto hay sabiduría dentro de cada uno, ¿verdad? Así es de que esto es lo que yo quería compartir con ustedes en este día. Quiero decirle que tenga plena confianza en cuanto a dar a Dios o a dar el nombre de nuestro Señor todo aquello
que esté en su corazón. Todo lo que usted ha sentido o ha propuesto en su corazón, délo con confianza, délo sabiendo de que Dios va a recompensar la obediencia de usted. Realmente Dios no necesita de nuestro dinero. Esa es la verdad, no necesita de nuestro dinero. Pero ¿sabe qué? Él sí está esperando ver la obediencia de nosotros. Así es de que cada vez que usted se disponga a dar algo, sea un diezmo, sea una ofrenda, sea una semilla, lo que quiera que usted vaya a dar, hágalo con la motivación correcta. Y la motivación correcta es hacerlo con alegría, de corazón. Señor, yo tengo estos 10 pesos, $10 y te los voy a dar con mucho amor, con mucho agradecimiento, porque tú me has dado mucho también, pero esto es lo único que tengo. Hay que hacerlo así. Yo pienso ahora de que yo aquel momento llevaba muy poquito de diezmo, pero lo hacía con mucha alegría y no dejé de hacerlo. No fue ese un motivo para decir, no, pues aquí muchos dan mucho y yo doy bien poquito. No, pues no, sino que yo vi la manera y dije yo no me voy a perder yo la bendición de darle a mi padre de lo mucho que me da, solo porque pues tengo poco, ¿verdad? Porque él también me provee poco de alguna manera, sino que yo busqué mi manera de poder hacerlo, de poder ejercer también esa responsabilidad que tengo ante mis hermanos, ante mi congregación, ante mi comunidad también de alguna manera, porque hay muchas congregaciones que ayudan a su comunidad y que debería de ser el ideal. Ese es el ideal también del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Así es de que yo sé que eso sucede en algunas congregaciones y no me voy a perder de esa bendición, de esa satisfacción. Así es que yo lo motivo a usted a que usted pueda dar con un corazón alegre, porque el Señor va a amar no su alegría, no va a amar su alegría, su obediencia. Así es que cada vez que usted tenga la oportunidad de darle al Señor, no piense en cuánto es que yo le voy a dar, qué es lo que van a hacer con este dinero. Piense que usted está siendo obediente a la palabra de su Padre. Yo deseo que usted haya sido bendecido con esta palabra. Yo deseo que como la Biblia nos enseña, usted pueda escudriñar todo lo que yo he hablado en este día y usted pueda retener lo que sea bueno para usted y pueda desechar lo que no sea bueno para usted. Así es que con todo amor, con todo cariño, yo les comparto esto que fue mi experiencia acerca de los diezmos y de las ofrendas. Que Dios los bendiga. Yo deseo que la próxima vez que compartamos con usted también pueda escucharnos y ser bendecidos a través de esta palabra. Que tenga usted muy bonito día, muy bonita tarde o muy bonita noche también. Que Dios los bendiga.